Cuento que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional votó 538 indicaciones para la última versión del borrador. Esta instancia lo aprobó y con esto se rebajan de 499 a 380 los artículos y además también se aprueba los 4/7 para las reformas constitucionales. Queremos conversar sobre este tema. Estamos con la coordinadora de la Comisión de Armonización, Tami Pulsnitnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tami? Hola Viviana, muy buenos días, un gusto saludarte. Claro, ha sido una jornada súper extenuante que han tenido todos los que participan de la Comisión de Armonización y muchas de estas modificaciones fueron aprobadas de forma unánime. Entonces, ¿qué implica sobre todo en torno a las señales en una comisión en la cual había mucha expectativa respecto a cómo iba a ordenar un poco estas 499 artículos que ahora se reducen y qué viene ahora para también ahí ponernos al día un poco en el trabajo de la Convención? Sí, como tú muy bien dices, Viviana, había mucha expectativa y por eso era muy importante hacer un cronograma en el tiempo ajustado que teníamos. Si nosotros podemos dividir el trabajo de la Comisión de Armonización, puede ser en 3 fases. La primera fase que se cumplió en Calama específicamente, que fue establecer cuáles iban a ser los capítulos de la nueva Constitución. La segunda gran etapa fue distribuir los 499 artículos en cada uno de estos capítulos. Y esta tercera fase que culminó ayer fue ahora el trabajo más delicado de la Comisión de Armonización, donde teníamos que proponer soluciones, respuestas por posibles duplicidades, incompatibilidades o incoherencias que hubiésemos ido encontrando en cada uno de estos 499 artículos. Por eso te digo que fue un trabajo muy detallado y el más complejo en esta Comisión de Armonización. Cuando hablamos de esta reducción, ¿por dónde pasó? ¿Qué pasa con esos más de 100 artículos? ¿Estaban duplicados? ¿Se extendieron más? Porque ahí también para poder entrar un poco en el trabajo que ustedes hicieron y que la gente comprenda finalmente qué pasó con esos otros que quedaron fuera. Sí, ahí principalmente pasaron 2 cosas. Efectivamente, habían duplicidades o reiteraciones y por lo tanto pueden haber ocurrido dos soluciones a esas duplicidades. La primera, que eran temas que trataban sobre lo mismo y por lo tanto tenías 3 o 4 artículos que trataban sobre lo mismo y finalmente se convirtieron en un solo artículo. Eso es una opción. La segunda opción es que hubiese realmente una reiteración literal de palabras o de frases y por lo tanto se optaba por eliminar esa frase o esa palabra, si era un artículo completo, y quedaba solamente uno de ellos. Y eso significó, por lo tanto, la consecuencia de eso, y eso es súper importante también explicarle a las personas que la consecuencia de ello significó la reducción de los artículos. La Comisión de Armonización no tenía por objetivo reducir los artículos. Ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era entregar a la ciudadanía un texto coherente que velar por la calidad técnica del texto constitucional. Y por consecuencia de ello, se redujo finalmente el número de artículos. Sí, también es interesante el punto porque en la edición muchas veces puede haber cosas súper determinantes en cómo se comprenden. Más allá que esto puede hacer algo hasta desde el punto de vista del lenguaje, cómo se aterriza, cómo se aplica, en esos detalles puede haber ahí algunas interpretaciones, ¿no? Muy diferentes. Entonces, antes de todo este paso por armonización se hablaba que todavía no era el momento de leer la Constitución para poder tomar una decisión informada. Pero también las voces que ya, por ejemplo, están por el rechazo, yo lo conversábamos en algún momento con Mario Desbordes que decía, bueno, pero el texto no iba a tener mayores modificaciones en lo que estaba establecido, sino más bien es desde el punto de vista de la edición, de hacerlo más accesible. ¿Cómo lo evalúa usted que fue parte de esta comisión? ¿Cuándo es el momento ya podemos ahora leer un borrador y entender que probablemente esto va a ser parte de la nueva Carta Magna y cuán determinante puede ser lo que ocurre en el Pleno, ¿no? Que es la instancia que falta? Sí, efectivamente nosotros acá ya podríamos hablar del borrador 3.0 y este borrador, si se aprueban todas las propuestas que nosotros aprobamos ayer en la Comisión de Armonización, podríamos decir entonces que ya va a ser
la propuesta final de nueva Constitución. Y por eso es tan importante y fue tan delicado, como te comentaba, este último trabajo, porque como bien tú bien dices, no altera el fondo en ningún caso. Eso nosotros no teníamos dentro de nuestras atribuciones, en ningún caso podíamos alterar el fondo de la norma constitucional. Sí, por supuesto, también invita a la lectura, hace más fácil, accesible poder entender el texto constitucional, que era el gran desafío, hacer un texto coherente, con calidad técnica, donde fuimos apoyadas no solamente por expertas o expertos a nivel nacional, sino que internacional, que fueron a exponer a la Comisión de Armonización. Entonces, la verdad, como bien dices tú, obviamente ya con el primer borrador, uno podía ya entender que iba a contener el texto constitucional. Pero ya con este tercer borrador, este borrador 3.0, es mucho más de fácil lectura, es más comprensible, es menos reiterativo, y eso, por supuesto, también afecta a las impresiones finales de las personas. Un tema en el que había especial foco era en los 4/7 como la fórmula para hacer modificaciones a la nueva Constitución. ¿Quedan conformes? Y también cómo mira esa cifra, ¿no?, en torno a lo que implicaría ya en el debate y en el rol del legislativo poder hacer cambio a lo que, si es que se aprueba en el plebiscito de salida, sea parte del texto constitucional. Sí. Bueno, efectivamente ahí, en ese caso, podemos hablar de que había una incoherencia, una inconsistencia, ¿cierto? Porque teníamos un artículo que trataba sobre la reforma constitucional, que en el último inciso, en el último párrafo, hacía alusión a un quórum que no existía. Y además, entonces uno podría concluir que eso iba a significar que la Constitución se iba a reformar por mayoría simple. Pero tenías otro artículo que habla sobre la supremacía constitucional, que dice que la Constitución está por sobre, ¿cierto?, las leyes ordinarias. Y por lo tanto, uno podía llegar a este absurdo de que la reforma constitucional iba a ser por el mismo quórum de una ley, sin perjuicio que estaba también en la propia Constitución diciendo que la Constitución está por sobre las leyes. Y en ese sentido, entonces, la Comisión de Armonización propone una solución que fue ayer aprobada por más de 2/3 dentro de la Comisión, estableciendo un quórum dentro de ese párrafo que faltaba, que es de 4/7, y que la verdad a mí me tiene muy conforme. Yo estoy muy satisfecha porque efectivamente es un quórum supramayoritario, pero que también permite reformas, que permite dar certeza jurídica respecto de un texto constitucional, pero al mismo tiempo habilita al legislador democrático en el futuro a poder hacer reformas respecto de esta actual Constitución. Y a mí me parece sumamente importante, porque dentro de las cosas que efectivamente veníamos a cambiar en esta convención constitucional es tener una Constitución que no tuviese cerrojos, ¿cierto?, que no fuera pétrea. Y eso lo logramos con este quórum de 4/7. ¿Y la proyección respecto a lo que pueda pasar en el Pleno es que no habría mayores inconvenientes para aprobar estos 4/7? Yo creería que no. Uno siempre puede pasar de todo en la Convención Constitucional, ¿cierto? Pero yo creería que no, porque, como te contaba, este trabajo que fue bastante extenuante para lograr las indicaciones fue transversal. O sea, estuvimos muchos días encerrados, tratando de llegar a acuerdos, consensuar, y eso finalmente nos permitió aprobar las indicaciones, por más de 2/3 dentro de la Comisión, y yo esperaría que esos 2/3 también puedan verse reflejados en el Pleno. En relación a esta propuesta que surge desde la democracia cristiana de tener un mismo quórum para la actual Constitución de los 4/7, y que ha ido también sumando algunas voces de sectores, por ejemplo, el socialismo democrático, de decir, bueno, hemos esperado 30 años para efectivamente bajar ese quórum, más allá también ahí de la crítica más política a los sectores de derecha que finalmente planteaban un quórum más alto. ¿Cómo lo ve usted? Debiese, pensando sobre todo lo ocurrido ayer en la Comisión de Armonización y los 4/7 aprobados para una reforma, tener ese mismo número la actual Constitución para cambio? O sea, bienvenido sea algo que, como te comentaba, era una de las grandes críticas que se le hacían a la actual Constitución, ¿cierto? Que tenía un quórum que era casi imposible poder reformarla. Y me parece que llega un poco tarde. Solamente eso podría comentar. O sea, ya estamos en un proceso constituyente que involucra a todo el país. Estamos a puertas ya de terminar el trabajo en la Convención Constitucional este 4 de julio, y el 4 de septiembre tenemos un plebiscito, y si es que ese plebiscito gana el rechazo, bueno, bienvenido entonces sea este quórum de 4/7 en el Congreso. Pero yo esperaría este proceso histórico que estamos viviendo, terminarlo, respetar el
plebiscito para luego poder entonces dar soluciones en caso de que en el plebiscito gane la opción del rechazo. Ya, usted dice que no le genera inconvenientes que se discutan, pero esperaría que fuera después del plebiscito de salida. Exactamente, o sea, yo creo que igual, por supuesto, son cosas paralelas. El Congreso, el poder constituido tiene que seguir haciendo su trabajo legítimamente. Yo solamente creo que hay que involucrarnos en el actual proceso constituyente. Y el actual proceso constituyente tiene su fin. Tiene su fin ahora el 4 de julio y después el 4 de septiembre. Y yo invitaría a todas las personas, independiente que son etapas paralelas, por supuesto que sí, yo invitaría a todas las personas a esperar que finalice este proceso tan democrático que hemos vivido como país, que tanto nos costó, y luego, por supuesto, poder seguir, en el caso de que no resulte la propuesta de nueva constitución, bueno, dar otras salidas que por supuesto que son legítimas, como los 4/7 de reforma constitucional para la actual constitución. Y a su parecer, esa discusión en torno a los 4/7 para la actual constitución, ¿le entrega una ventaja a la posición del rechazo? Decir, bueno, si es que gana el rechazo, igual se puede hacer modificaciones a la actual Carta Magna. Es que primero tendría que aprobarse. Yo creo que solamente le podría dar ventaja si efectivamente se aprueba. Porque solamente antes del plebiscito de salida, dice usted. Exacto. Quería también llevarla a otro tema, que es como un poco la polémica del fin de semana en torno a el acto donde se haga entrega de este borrador y la no invitación a los expresidentes. ¿Cómo lo analiza? Y se lo pregunto porque esta discusión en torno y un debate, si es que la nueva Constitución quiere borrar parte de lo que ha sido nuestra historia o los simbolismos. Bueno, hay tanta fake que usted sabe que circuló en torno a estos temas. Entonces, muchos sienten que se hace nuevamente ruido en torno a por qué tomar la decisión, más allá que entiendo que hay una explicación de aforos, pero muchos dicen, bueno, hay una gran cantidad de personas invitadas, entonces, ¿por qué se deja fuera a los expresidentes? ¿Cómo lo ve? Sí, la verdad es que no podría comentarte mucho sobre eso, para serte sincera, porque estuve bastante encerrada en la Comisión de Armonización. Esa es una decisión que tomó la mesa de forma transversal. Recordemos que la mesa estaba compuesta por todos los colectivos o partidos políticos dentro de la convención, y la realidad es, como solamente tengo la información tal cual como tú comentas, que por un tema de aforo no fueron invitados las y los expresidentes de la República. Y para finalizar, Tami, ¿cómo ve este 37% según la última encuesta CEP? Hago mención a que es ahí, en esa evaluación de ese centro de estudios, que todavía no toma una decisión, y sobre todo el tiempo que queda, que no es mucho, y en particular porque aquellos que tal vez están más convencidos, sobre todo cuando se va al análisis, por ejemplo, del rechazo, la gran cantidad de las personas que está por la idea de no aprobarla, lo hace en relación al desempeño de los convencionales más que del propio texto. Sí, yo lo dije, hace un tiempo, la verdad, que había que separar el texto constitucional de los autores y de las autoras, ¿cierto? De las conductas de las y los convencionales, que por supuesto, justificadamente, hay legítimas, hay legítimos reparos en cuanto a las actitudes o actitudes que han tenido varias o varios convencionales. Y por lo tanto, yo siempre dije que ahora, ya cuando tuviésemos el texto, el borrador de nueva constitución, íbamos entonces a analizarlo en cuanto a su mérito, no en cuanto a las propuestas o iniciativas de norma que vinieron de algunos convencionales o la conducta específicamente de algunas o algunos convencionales. Y yo creo que eso se ha ido demostrando entonces en las encuestas. La gente está separando, lo cual me parece correcto, el actuar, ¿cierto?, el comportamiento de la Convención Constitucional de algunas o algunos convencionales respecto ya del texto en su mérito. Y lo está analizando artículo por artículo. Y eso a mí, por lo menos, algo que yo siempre comenté y dije, ahora es cuando. Esta es la hora de la verdad. Ahora es cuando ya tenemos el texto y vamos a discutir en base a eso. Lo vamos a discutir en base a de lo que eventualmente se quería, en lo que eventualmente se dijo y que no ocurrió. Acá discutimos en base a estos, en ese momento, ¿cierto?, 499 artículos. Y yo creo que esa es la consecuencia de cómo vamos viendo las encuestas, y por eso es tan importante que las personas puedan tomar al final una decisión en base al texto propiamente tal, y no al actuar de uno o más convencionales, que incluso tú podríamos hacer tal vez esa encuesta, sería muy interesante. Las personas son la minoría, o sea, somos 154 convencionales constituyentes, y que si bien hubo alguna o alguno que en su momento tuvo un actuar polémico,
era la minoría dentro de la Convención Constitucional. Tami Puls-Tiltnik, muchas gracias por esta comunicación y poder también aterrizar parte de lo que ha sido el trabajo de armonización y la etapa que viene en torno al debate constitucional.